El sumo sacerdote debía de llevar una indumentaria de alguna forma que primero al propio sumo sacerdote le preparase mental y físicamente y le armonizara. De alguna forma la pureza mental podéis con la mitra de lino fino sobre la cabeza para que su mente no divagara a aquello donde no debiera estar pensando en el oficio que debería de hacer. El propósito, en la diadema de oro había una inscripción que era Karush Yuhai Bautje, que hacía referencia a la santidad de la divinidad con la cual iban a conectarse. ¿Cómo llaman? Yavet, posiblemente, no se sabe exactamente el nombre de Dios en hebreo, porque lo que es el tetragramaton en su momento quitaron las vocales, así que nos faltan datos para saber leer exactamente, pero sí hace referencia al nombre de Dios. En algunos lugares los han traducido como Elohim, pues con los Elohim o los espíritus debía de conectar, o se supone que debería de conectar el sumo sacerdote. El que llevara calzón de lino fino o una túnica también de lino fino hacía pensar en la pureza que debía de llevar. Llevaba luego una vestidura azul sin mangas, con dobladillas en forma de campanillas, no sé si aquí lo ven. El caso es que por donde iba pasando el sumo sacerdote se le oía venir, se le oía irse. Si estaba en el santuario trabajando desde fuera le oían, ¿no? Armonizaba el lugar pues con incienso. Pues ya casi nos están viniendo la mente quizás de un sacerdote de las iglesias modernas, ¿no? Pues todo se remonta a esos tiempos antiguos, ¿no? Era el efod y el cinturón lo que le daba el carácter de ministro para ejercer un servicio ministerial, espiritual en el templo. Llevaba unas sombreras de ónice, llevaba 6 nombres, aquí eran 6 tribus de Israel y aquí las otras 6 que se situaba ahí. Prácticamente podríamos decir que ahí se estaba sintonizando al lugar donde deberían de llegar los mensajes, pueblo de Israel. ¿Cuál debería de ser el resultado de ese mensaje? Iba a aparecer en el pectoral 12 piedras, una por cada tribu de Israel, diferentes piedras, y si las miramos ya en un punto más de laboratorio, son elementos o compuestos de la tabla periódica de elementos que tenemos actualmente con sus propiedades atómicas, valencias, etcétera, ¿no? Cada uno con una característica concreta que ante ciertas circunstancias iba a responder de una manera o de otra. El Urim y el Tumim, podríamos hablar de cierta dualidad, es muy amplio que se podría hablar de estos elementos, pero bueno, vamos a hablar de una dualidad para que se creara esa conexión, como ese polo positivo, ese polo negativo, es lo más fácil que se me ocurre para explicarlo en ese momento. Eso no quedaba a la vista, ya que en el pectoral aquí lleva unos bolsillos donde se ponían estas 2 piedras, estos 2 cuarzos, ¿vale? Bueno, hasta ahí, vamos, ¿nos queda algo? No. Todo iba sujeto a unos propósitos, a un estado mental, que era un estado mental y asepsia mental. Importante para el sumo sacerdote también era que entrara al santuario, al Santísimo, de alguna forma descalzo, estaba pisando tierra santa. A lo mejor tenía que estar con los pies al suelo para poder tener mejor conexión con lo divino. Pues de alguna forma podría ser también algo así. Todos son hipótesis, no quiero dar a entender con esto de que crear un paradigma ni nada parecido. Coincide también con otros estudios que se han hecho. En esto sí hay controversias porque a la hora de colocar las piedras debían de tener un orden. Los hebreos escriben de derecha a izquierda y en Occidente de izquierda a derecha. Pues habrá ilustraciones aquí en Occidente que han colocado las piedras al revés, o quizás son ellos los que lo han colocado. Ya da igual, porque este aparato, vamos a decirlo así, ya no funciona. Pero si estaba sujeto a unas leyes naturales, evidentemente, es que cada vez estoy más convencido de ello. ¿Cómo funcionaba? El sacerdote se situaba en el Santísimo y hacía una oración de petición de ayuda a Dios sobre un tema o un problema que estuviese teniendo el pueblo de Israel, o un miembro de allí, ¿no? de la nación.
Y él hacía esa oración. Esa era la línea de comunicación más efectiva, la que hacía el sacerdote en una oración hacia Dios. Y ya está, llegaba fácilmente. Y si no, a través de otros espíritus elevados, ese mensaje llegaba. Era más difícil desde el mundo espiritual comunicarse con el mundo material cuando todavía les faltaba mucho por desarrollar en mediunidad en esos instantes, aquel pueblo y en aquel lugar. Por eso, de alguna forma, cuando el sacerdote habla desde el arca del pacto situada en el Santísimo, la pieza principal del arca del pacto, no lo he comentado antes, es la tapa llamada propiciatorio. En el propiciatorio había dos figuras de dos querubines con las alas extendidas. Las alas de los ángeles se refieren mayormente a la velocidad de respuesta, de alguna forma. Iban a un lugar, no quiere decir que evidentemente llevasen alas, eso lo tenemos claro y eso creo que ya lo conocemos. Pero de alguna forma, para ilustrar esa forma arquetípica de los querubines, que era como una acción de protección, porque en el centro del propiciatorio se proyectaba una luz que sí era visible, se le conocía como la luz Shekinah, que significaba que era la presencia de Dios en ese lugar, que quien llegara a ese lugar de alguna forma podía comunicarse y podía efectuarse, no cualquiera, tenía que ser sumo sacerdote. Si entraba alguien que no fuese sumo sacerdote, estaba expuesto a radiaciones posiblemente. Vamos a decirlo así claramente, a lo mejor alguna radiación, no estaba protegido o no funcionaba. Lo más fácil es que no funcionara. La luz Shekinah de alguna forma haría una interacción con la frecuencia molecular del Urim y el Tumim, del cual ese mensaje ya codificado o grupo de mensajes codificados pasaba a los hombreras, y ya de las hombreras que iban comunicadas. Todo está engarzado en oro, ¿no? Había una conexión con el pectoral del juicio. Pues esto se encendía. Dependiendo del resultado del mensaje, se encendía en cierto orden y algunas se encendían, otros no. Como llegaban letras de los nombres de las tribus de Israel, el sumo sacerdote decía que el Espíritu Santo le ayudaba a decodificar ese mensaje. Hacía falta una codificación que llegaba del mundo espiritual y una decodificación. Esto también ya es lo que ocurre con las ondas de radio. Muchas veces las ondas de radio vienen codificadas y el aparato las decodifica para hacerlas audibles. Algo similar podría estarse dando. Ya digo que bueno, quizás en un futuro, si fuese necesario, se los contara más o se encontrarán más respuestas a todo esto. En el siglo XX se conocieron las propiedades piezoeléctricas de muchos materiales, sobre todo del cuarzo, cómo al ser sometidos a una corriente eléctrica vibraban. Pues quizás ya de alguna forma nos está dando una respuesta a lo que estaba ocurriendo en este, podemos llamarlo ya display de alguna manera. A conseguir una frecuencia patrón podría ser una frecuencia ya modulable, que coincidiese con una frecuencia etérea que llegara desde otro lugar, desde un emisor. En cuanto coincidían las frecuencias, sintonizaba y era escuchado en un aparato llamado superheterodino. Bueno, parece un nombre muy trabalenguas, porque el efecto que se producía, el efecto físico que se producía es superheterodino. Pues esto es un superheterodino, vamos a llamarlo como lo llamamos en casa, un aparato de radio, ¿vale? Casi mejor diría yo. Pues ese era el efecto que se conseguía con estos componentes electrónicos. Están ya en desuso, porque igual que quedó en desuso el pectoral del juicio, se nos quedó en desuso estos cuarzos, porque ya la electrónica es digital y ya no recibimos. Todavía algo se recibe en frecuencia modulada y en onda media, pero está en desuso. El mundo va evolucionando y cosas que anteriormente nos servían para comunicarnos, ahora cada vez están quedando más obsoletas. ¿Se puede pasar mensajes a través de la luz? ¿Puedo lanzar yo un rayo de luz con mensajes? Bueno, ¿sabéis que lo tenemos en casa casi todos? A través de la fibra óptica, una fibra de vidrio, de alguna forma por impulsos de luz,
estamos recibiendo las señales de internet y es un conductor, no es eléctrico, es de luz de alguna forma, por lo cual estamos recibiendo la señal de internet. Y todas las comunicaciones, mayormente casi todas las comunicaciones a nivel mundial se está haciendo entre microondas, a través del espacio y a través de estas conexiones.